Arrancamos entonces con la corrección del global número 2. En este global nosotros rendimos 40 preguntas. Vamos a empezar con la pregunta número 1. Nos dice, los lisosomas son vesículas que forman parte del sistema de endomembranas. ¿Cuál de las siguientes características es propia de esta organela? Si se presenta bombas en su membrana que transportan protones al interior de la vesícula con gasto de energía. Bueno, ya sabemos que esa es la correcta. ¿Para qué necesito bombas que me transporten protones al interior? Para mantener el medio ácido. Muy bien. ¿Por qué, Belu? ¿Por qué necesito que haya un medio ácido adentro del lisosoma? Por las enzimas hidrolíticas. Muy bien, perfecto. Porque justamente dentro del lisosoma yo tengo enzimas hidrolíticas que necesitan para activarse un pH de tipo ácido. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vieron que las enzimas tienen un pH en el cual actúan. No es lo mismo una enzima, por ejemplo, que actúa en el estómago que una enzima que actúa en el intestino. Claramente necesitan un pH determinado para poder actuar. Las enzimas hidrolíticas que están en el lisosoma necesitan un pH ácido para poder actuar. Entonces necesito mantener dentro de ese lisosoma el pH ácido. La B me dice, presentan granas que contienen enzimas resultantes de la invaginación de la membrana lisosomal interna. ¿Por qué estaría incorrecto eso? Eso me suena a sistema inmune, pero no sé explicar por qué. Me parece que las granas estaban en cloroplastos, igual que Claro, la eso es lo que me suena a invaginación. cloroplasto. Exactamente, las granas están en el cloroplasto. Acuérdense que las granas estaban formadas de qué? Parecía como una pilita de monedas. ¿Y de qué estaban formadas? ¿De qué estaban hechas esas granas? Eran como los conjuntos de tilacoides. Muy bien, es membrana tilacoide. Es decir, esas granas que ahí me están hablando que contienen enzimas, está haciendo referencia al cloroplasto, que contiene la pilita, se asemejaba a una pilita de monedas, que se le denominaba granas. Dice, presentan en su membrana pseudopeptidoglucano. Claro, eso es otra cosa, Cami. Los gránulos de los granulocitos estaban relacionados con cuando nosotros clasificábamos a los glóbulos blancos, los clasificábamos en granulocitos y agranulocitos. Y eso dependía de cómo se veían al microscopio. Entonces, de ahí te debe sonar la palabra de gránulos, que no es lo mismo que granas, ¿sí? Dice, presentan en su membrana pseudopeptidoglucano, que la protegen de la acción digestiva de las enzimas que contienen. A ver. Eso estaba en arquea. Bueno, bien. El Y pseudopeptidoglucano, a ver, decime vos. tenían algo, creo que era como silicato, pero no me acuerdo. A Creo ver, que. vamos por parte. Está muy bien. ¿Las arqueas dónde tienen pseudopeptidoglucano? En la pared. ¿En la pared? En la pared, perfecto. ¿Y las bacterias? Peptidoglucanos. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene a ver, nosotros cuando vimos el estómago, por ejemplo, nosotros dijimos que nuestro estómago tiene una barrera antiácida que hace que el ácido del estómago no lo dañe. ¿Qué tiene este lisosoma en su membrana para poder protegerse de ese ácido que dijimos que se encuentra en el interior? ¿Qué tenía? Oligosacáridos tiene. A ver, puntualmente, ¿cómo se llaman? Porque es muy específico el nombre, chicos, de la sustancia. Polilactosamina. ¿Polilactosamina con qué? Está bien, Cande, lo que estás diciendo. Ah, con el ácido ciálico. Muy bien. Eso es lo que tiene. Es decir, en las glucoproteínas yo encuentro polilactosamina con ácido ciálico, que es lo que lo protege de esa acidez que hay dentro del lisosoma. Así como nosotros en el estómago teníamos esa barrera antiácida que nos protegía de la acidez que había dentro del estómago. Acuérdense que el lisosoma es como el estómago de nuestra célula. Entonces tiene que tener algo que lo proteja de esa acidez. Contienen enzimas hidrolíticas que atraviesan la membrana del lisosoma hacia el citosol para digerir las bacterias fagocitadas por las células. No, porque si hiciera eso se moriría. ¿Por qué? A ver.
¿podrían las enzimas que están dentro del lisosoma atravesar la membrana del lisosoma e irse hacia el citosol? Y no, No, por y el aparte si lo Cambia hiciera, todo el pH de la célula. Bien, va por ahí, va por ahí. Y además, ¿qué pasaría? Se muere la célula, tipo, me meten un montón de ácido. Exactamente, es decir, en realidad nosotros decimos que nuestros lisosomas digieren todo. ¿Por qué? Y porque digieren proteínas, digieren lípidos, digieren hidratos de carbono, digieren ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué pasa? Si estas enzimas salieran del interior del lisosoma hacia el citosol, empezarían a digerir lo que encuentran. Es decir, empezaría a digerir los componentes del citosol, porque justamente la función que cumplen las enzimas hidrolíticas es la digestión. Entonces, por eso nunca podría salir del interior del lisosoma. Es un compartimento específico y separado justamente para eso. Es más, tampoco podría salir el contenido que hay dentro del lisosoma. Porque ¿qué pasaría si ese contenido ácido sale hacia afuera del lisosoma? entrar un proceso de apoptosis. En realidad, claro, en realidad vos pensás que eso es un pH ácido. O sea que en el citosol un pH ácido empezaría a dañar todo lo que hay en el citosol. Porque en el citosol yo no tengo un pH ácido. Entonces, por esa razón no podría ser posible. Vamos con la pregunta número 2. Dani, una duda. Dime lo que ¿Cuál quieras. es el pH adentro de la célula? Bueno, a ver, decime vos. No, no lo sé. No, bueno, pero razonemos no. Razonémoslo juntos. Me suena que capaz que es igual al de la sangre. Generalmente las células son un poco menos alcalinas que el plasma. Tienen un pH cercano a 7. Puede haber una variación, un poquito más, un poquito menos, pero tienen un pH cercano al 7, próximo al 7 en el interior. Por eso es que cuando hablamos de las bombas, vos bombeás protones hacia adentro. 735, 745 es el de la sangre, Cami. También depende mucho, por ejemplo, Fran, si vos estás haciendo, qué proceso estés haciendo. Por ejemplo, en una célula muscular, si vos estás haciendo una fermentación láctica y se te ha acumulado ácido láctico, claramente el pH no va a ser el mismo que si no lo estuvieras haciendo. Pero calculale que en aquellos donde no se están haciendo ese tipo de procesos, es aproximadamente cercano o próximo al 7. Dice, en la actualidad, el sistema nervioso se conoce con mucho más detalle, pero aún existen innumerables preguntas sin respuestas. Sí, Cami, depende del tipo celular, pero principalmente, más que del tipo celular, depende del proceso que se esté llevando a cabo en la célula. Porque como yo te digo, depende, por ejemplo, de si hay, como te digo, también depende, por ejemplo, de cuántos canales o bombas de protones vos tengás. Si estas bombas de protones están activadas o no están activadas, porque acordate que el protón, al bombearte, volvemos a lo mismo. Volvamos a repasar un poquito el tema de metabolismo. Acuérdense que en metabolismo nosotros vimos dos tipos de bombas de protones que bombeaban protones hacia un lado y hacia el otro. Entonces, también depende de cómo esté el funcionamiento de este proceso, el pH que vamos a tener. Si bien no todas las células van a tener idéntico, exacto, el mismo pH, se dice que es próximo al 7. Pero como les dije, depende mucho de qué procesos estén ocurriendo. No es lo mismo si está habiendo una fermentación o no. Entonces de eso también depende. Más que del tipo de célula, de qué proceso se esté llevando a cabo en esa célula. ¿Qué proceso químico me refiero? Bien, dice, en la actualidad el sistema nervioso se conoce con mucho más detalle, pero aún existen innumerables preguntas sin respuesta. En los vertebrados se pueden reconocer dos regiones principales, que son el sistema nervioso central y periférico. Los nervios del sistema nervioso periférico llevan información desde el ambiente interno y externo hacia el sistema nervioso central y desde este a los efectores musculares y glandulares. Desde el punto de vista funcional y de relación, en el sistema nervioso periférico se pueden reconocer dos subsistemas, somático y autónomo. Con respecto a este último,
es correcto decir que. Y nos dice, la rama parasimpática del nervio craneal vago, a través de sus fibras preganglionares largas, las cuales hacen sinapsis con el ganglio correspondiente liberando acetilcolina, llegan por fibras postganglionares hacia la vesícula biliar, liberando acetilcolina, produciendo la estimulación de su actividad. Acá, por más que sean consignas extremadamente largas, un chorizo de cosas, si ustedes se fijan, en realidad lo que me están comparando es el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esto. Es decir, me están comparando de dónde salen las fibras, si salen de la región craneana y sacra o salen de la región toracolumbar, si la fibra preganglionar es corta o larga, si la fibra postganglionar es corta o larga, y qué neurotransmisores liberan. Entonces esto es lo que me estaban queriendo comparar, por más que me han escrito un montón de cosas complicadas que, bueno, era justamente para confundirme. Pero fíjense que acá nos hablan de la rama parasimpática, nos dicen que salen del nervio craneal, o sea que si yo me fijo en el parasimpático, salen de la región craneana y también de la región sacra, que la fibra preganglionar es larga, que libera acetilcolina, que la fibra postganglionar también libera acetilcolina, y eso es correcto. Y que ambos, o sea, es decir, en la rama parasimpática, estimulan la actividad de la vesícula biliar. Entonces, esta opción era correcta. Justamente si yo miro, en el parasimpático tengo la preganglionar larga, la postganglionar corta, y en ambas fibras se libera acetilcolina como neurotransmisor. O sea que eso es correcto. Ahora, vamos a la B. El nervio simpático que sale de la región torácica a través de sus fibras preganglionares cortas, las cuales hacen sinapsis en el ganglio correspondiente liberando acetilcolina y llegando por fibras postganglionares largas hacia la pupila, liberando noradrenalina, produciendo la contracción de la misma. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Es la dilatación de la pupila, no la contracción. Muy bien, Campbell. Es decir, ¿está bien todo lo otro que dice? Del simpático. Sí, está bien. Sí, está bien. Es decir, es verdad que salen de la región torácica, que la fibra preganglionar es corta, que libera acetilcolina la preganglionar, que la postganglionar libera noradrenalina, que la postganglionar es larga, todo eso está perfecto. Lo que está mal es que si ustedes se acuerdan, en el sistema nervioso simpático nosotros dilatábamos la pupila. Entonces por eso esta opción era incorrecta. Me dice, el nervio simpático que sale de la región toracolumbar a través de sus fibras preganglionares cortas, las cuales hacen sinapsis en el ganglio correspondiente liberando acetilcolina, llegando por fibras postganglionares largas hacia la médula suprarrenal, liberando noradrenalina y estimulan la secreción endocrina de adrenalina y noradrenalina. ¿Qué estaría mal acá? A ver. Me parece que tenía que ver con el ganglio. A ver, pero A ver. Tipo que no tenía fibra preganglionar y postganglionar, porque tenía una sola. ¿Cuál? Muy bien, ¿cuál? ¿Tenía pre o no? Es decir, la médula suprarrenal es una excepción. De todo lo que venimos viendo del simpático y parasimpático, era una excepción. De hecho, ustedes, si se acuerdan, Curtis decía algo y la Facultad de Medicina abajo hacía la aclaración. Si ustedes se acuerdan en Nervioso, cuando vimos esto del simpático y el parasimpático, Curtis les ponía una imagen donde les mostraba la neurona pre- y postganglionar, o la fibra pre- y postganglionar, y Curtis y la facultad, perdón, abajo les hacía la aclaración. Y les decía qué cosa. Les decía que a la médula suprarrenal, ¿qué pasaba? Esta imagen no es de Curtis, porque la imagen que tiene Curtis, a esta médula que tenemos acá, le hace una fibra preganglionar y postganglionar. Entonces la Facultad de Medicina abajo hace la aclaración correspondiente, que en la médula suprarrenal está estimulada por una fibra preganglionar
¿Por qué? ¿Qué es la médula? Un ganglio modificado. Exactamente. Entonces, por eso es que está inervada por una fibra preganglionar que estimula su secreción. No hay fibra postganglionar, es solamente pre. Y justamente esto se los preguntan, o se los preguntamos mejor dicho nosotros, porque se los preguntan siempre, chicos. Porque justamente como ellos hacen la aclaración, no se basan en Curtis en eso, entonces ellos justamente por eso lo preguntan. Porque ellos lo consideran como una excepción y no siguen lo que dice Curtis. Esa es la razón por la que la opción C es incorrecta. Sí, es verdad que salen de la región toracolumbar, que la preganglionar es corta, que la posganglionar es larga, que la preganglionar libera acetilcolina, que la posganglionar libera noradrenalina, todo eso está perfecto. Lo que está mal es que no hay posganglionar. ¿Se entiende? Hay solo preganglionar. Y la última me dice, la rama parasimpática del nervio craneal oculomotor, a través de sus fibras preganglionares cortas, las cuales hacen sinapsis en el ganglio correspondiente liberando acetilcolina, llegando por fibras postganglionares largas hacia la pupila, liberando acetilcolina, produciendo la contracción de la misma. Estando Está al en la revés el largo de las fibras. Muy bien, está al revés el largo de la fibra. La preganglionar es larga y la postganglionar es corta. Sí es verdad que el parasimpático me produce la contracción de las pupilas. Eso es verdad. Fíjense que acá hemos visto la imagen. En este caso tenemos que el simpático me dilata la pupila y el parasimpático me contrae la pupila. ¿Alguna duda hasta acá? Dani, ¿dilatar era midriasis? Claro, sí. No te había escuchado la primera parte. Bueno, acuérdense, chicos, que siempre cuando ustedes estudien los temas, siempre a la facultad le gusta preguntar el detallito, la excepción, la cosita que es distinta. Entonces, vayan a estudiarse, si ustedes esto ya se lo acuerdan, vayan a eso, al detallito, a la diferencia, porque probablemente eso sea lo que les pregunten. Esa aclaración que se hizo abajo de la foto, eso es lo que les van a preguntar. Porque ellos ya saben que ustedes saben que uno relaja los bronquios, el otro lo contrae, que uno acelera el ritmo cardíaco, el otro lo disminuye. Vayan a... No, bueno, pero por ejemplo, en esta unidad, si ustedes ya saben cómo son las fibras pre y post, qué libera cada uno, qué hace, anda al detalle. ¿Cuál es el detalle? Y, por ejemplo, que en la glándula suprarrenal, o mejor dicho, en la médula, pasa esto. Es decir, esas son las cosas que uno como las estudia, cuando uno estudia muy generalizado, se le pasa el detallito y ese es el detallito que la facultad les pregunta, lamentablemente. ¿Sí? Por eso es que se los aclaramos y muchas veces pasa mucho, ¿saben con qué? Con la parte de Monera. ¿Vieron con esto de se tiñe, no se tiñe, gram, no gram, qué gram tiene, queda incoloro o no queda incoloro? Esas cosas que voy a decir, bueno, dale, pero yo me estudié todo el cuadro de Monera, yo sé cada bacteria que hace. Claro, sí, perfecto, hermoso. Puede que te lo pregunten. Pero ellos también quieren saber ese detallito. Ah, te estudiaste esta y esta porque era excepción. Entonces, esas cosas, si ustedes ya se han aprendido lo otro, vayan a eso. Vayan al detallito, a eso que saben que se los pueden preguntar. Por eso muchas de las preguntas que nosotros hacemos, aunque sea en una opción, les metemos esas cosas, para que se acuerden. Seguimos. Las células del páncreas incorporan aminoácidos marcados con radioactividad en las proteínas. Este marcado de proteínas recientemente sintetizadas permite al investigador seguir la localización de estas proteínas en la célula. En este caso, estamos siguiendo una enzima que es secretada por las células pancreáticas. ¿Cuál de los siguientes es la vía más probable de los movimientos de esta proteína en la célula? A ver, un poco esto lo estábamos repasando el otro día. ¿Era lo mismo una proteína que yo quería exportar que una proteína que yo quería usar dentro de la célula, no sé, que fuera al peroxisoma o a la mitocondria? ¿Era lo mismo? No. ¿Qué tenía de diferente? Una proteína que yo voy a exportar o que va a ir a la membrana de una proteína que la voy a mandar a la mitocondria, por ejemplo. ¿Dónde está el ribosoma?
A ver cómo era Agus eso. Eso lo estuvimos repasando el otro día presencial. El ¿Cómo era? rugoso, si está en el retículo endoplasmático rugoso o si está libre. Bueno, por ejemplo, una proteína que yo voy a enviar a la mitocondria. ¿Dónde se sintetiza? En el que está libre. Muy bien. Comienza y termina su su síntesis en el que está libre, en los ribosomas libres. Bien. ¿Y una proteína que voy a exportar? Y en el que está en el... ¿Cómo era eso? A ver. Empieza Ah, en el citoplasma y termina en el RER. Es decir, empieza en el ribosoma libre. Ese ribosoma libre, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo el otro día cuando estuvimos hablando del receptor, que estábamos hablando del SRP, cuando estábamos hablando presencial en el global anterior, de la corrección, que dijimos que empezaba en el ribosoma libre, y ese ribosoma libre que comenzó la síntesis de esa proteína, después se adhiere al RER, y termina la síntesis de esa proteína en el RER. Entonces, acá me están hablando del páncreas, y me dicen que va a sintetizar una enzima, el páncreas, y que es secretada. Entonces yo les hago una pregunta, esa enzima, que es una proteína y ya lo sabemos, ¿dónde tendrá que sintetizarse? Si es una enzima que va a sacar del páncreas. En el retículo Empezar rugoso. en el citoplasma y mandarse al RER y de ahí se exporta. Exactamente. Entonces, si yo me voy a las opciones, fíjense que todas las opciones me hablan del RER, porque claramente voy a finalizar la síntesis de esta proteína en el RER. Entonces me dice, por medio de una exocitosis se produce la salida del RER, se dirige al aparato de Golgi, donde se empaqueta, y se transporta hasta el núcleo donde ingresa por endocitosis. ¿Por qué está mal eso? Primero porque no entra por endocitosis y segundo porque ¿para qué la quiero mandar al núcleo? A ver, ¿qué dicen los demás? Puedo necesitar una proteína en el núcleo, ¿eh? Puedo Pero no sintetizar es lo que te dice necesidad. la consigna. Bueno, pero ponele que pueda necesitar. ¿Qué está mal ahí? Va por otro lado el por qué está mal. Porque puedo necesitar una proteína en el núcleo. Porque no está dentro del RER, entonces no va a salir por exocitosis. Me parece que es algo así. Chicos, Entra por los poros nucleares. si yo necesitara mandar una proteína al núcleo, ¿la sintetizo en el RER? No, en los ribosomas libres. Eso es lo que principalmente está mal. Más allá de cómo entre al núcleo, de si el núcleo lo puede necesitar o no lo puede necesitar, es que si yo estoy diciendo que el RER me hace proteínas de exportación, no lo voy a sintetizar en el RER a esa proteína. En caso que el núcleo la necesite, no la voy a sintetizar en el RER. Por eso, lo primero que les dije es, ¿dónde sintetizo una proteína que va a exportación y dónde una que va a un cloroplasto, una mitocondria, un peroxisoma? Entonces, está bien que puede salir del RER, está bien que se empaquetan en el aparato de Golgi, lo que está mal es que esa proteína no iría a algo interno, iría a la membrana o iría hacia afuera. Por eso fíjense que la opción C te dice, por medio de una exocitosis sale del RER, va al aparato de Golgi, se forman vesículas y esas vesículas se fusionan con la membrana plasmática. Quiere decir que las libera, porque justamente es una proteína de exportación. La B me dice, por medio de una exocitosis se produce la salida del Golgi, se dirige al RER y finalmente hacia el lisosoma. ¿Qué hace el Golgi? ¿Por qué no podría hacer esto así? Empaqueta. Los empaqueta. Es decir, en realidad lo que hace es empaquetar lo que recibe del RER, al revés de lo que dice la consigna. Y la D me dice, por medio de una exocitosis se produce la salida del RER, se dirige hacia los lisosomas, donde se forman vesículas que se fusionan con la membrana plasmática. ¿Qué estaría mal ahí?
Los Es como lisosomas, que pero no pone puedo los explicar por qué. lisosomas la función del Golgi, creo. El lisosoma forma vesículas. No. No, Acá me dice, una exocitosis del RER se dirige hacia los lisosomas donde se forman vesículas. El lisosoma no es una vesícula. Es decir, está mal por donde la mires, porque sale del RER, es verdad, pero los lisosomas, chicos, no forman vesículas. El lisosoma es una vesícula que contiene enzimas hidrolíticas. De hecho, es una vesícula que proviene ¿de dónde? Del Golgi. Entonces, es una vesícula que se forma en el Golgi, no él forma vesículas. Entonces, por esa razón, la D es incorrecta. Vamos Dani, con ¿los la... peroxisomas también vienen del Golgi? Perdón la pregunta. No. Los peroxisomas justamente no pertenecen al sistema de endomembranas porque no provienen del complejo de Golgi. Solo los lisosomas provienen del complejo de Golgi. ¿Y de dónde salen? De la nada, Lo tipo. sintetiza la célula, al peroxisoma. Los forma la propia célula. bueno. Son vesículas que no vienen del complejo de Golgi. No todas las vesículas vienen del complejo de Golgi. Por eso cuando ustedes vieron en célula lo que pertenecía al sistema de endomembranas, ¿se acuerdan? Que dijimos el retículo liso, el rugoso, el complejo de Golgi, el lisosoma. Acuérdense que el peroxisoma no lo involucrábamos, no lo incluíamos dentro del sistema de endomembranas, porque no proviene del sistema de endomembranas. Dice, en las células de los seres vivos existen diversas clases de bombas capaces de movilizar sustancias a través de las membranas biológicas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las bombas atepasas tipo F presentes en la membrana interna de la mitocondria? Entonces, miremos las opciones. Funcionan como transportadores de metales pesados capaces de hidrolizar ATP en cada ciclo de reacción. A ver, ¿qué era una bomba las tipo P F? transportan los metales. ¿Cómo hago? Perdón, no te escuché. Las P son las que transportan los metales. Bien, y más allá de eso, ¿qué otra cosa tiene característica la P que la F no? La P sintetiza, no, hidroliza ATP. Es decir, una de las diferencias más importantes que tiene la P de la F, más allá de que la P solo me transporta cationes y la F me transporta iones en general, es que la P gasta ATP, valga la redundancia. Es decir, las ATPasas tipo P hidrolizan ATP, usan ATP. En cambio, las tipo F, que es justamente lo que me está preguntando la pregunta, es como les dice la opción B. Pueden transportar en forma pasiva un ion cuando no hay energía y a veces pueden sintetizar ATP, pero no gastarlo. Entonces, esa es una gran diferencia entre los P y los F. Por eso cuando me dice hidrolizar ATP, que ahí me está queriendo decir, che, está gastando ATP, es típico de la P, no de la F. La C me dice, funciona como bomba transportadora de iones que puede cambiar su configuración empleando energía lumínica. ¿Qué me dicen de eso? No me dicen nada. A ver, ¿es una bomba transportadora de iones? Sí. Ahora, si yo estoy diciendo justamente que no gastan energía, que o transportan en forma pasiva cuando no hay energía, o que pueden en algunas situaciones sintetizar ATP, claramente no van a emplear energía lumínica, porque por más que sea lumínica, sigue siendo energía. Entonces no van a emplear las tipo F energía lumínica. Por eso es incorrecta la C. Y en la D me dice, puede unirse covalentemente al fosfato proveniente de la hidrólisis de ATP para transportar cationes como el sodio. Ahí de nuevo te está diciendo que lo estás hidrolizando y aparte te está diciendo que es una unión covalente. A ver, O sea, esas dos cosas están mal.
Es decir, me está diciendo que hidrolizo ATP, eso quiere decir que me está hablando de la tipo P, no de la tipo F, porque no estoy gastando ATP en una tipo F, ¿sí? Y me está hablando, por ejemplo, del transporte de cationes sodio, ¿a qué podría estar haciendo referencia esto? A los metales. Bueno, me dice que se une covalentemente al fosfato, que proviene de la hidrólisis del ATP, ese fosfato, y que puede transportar cationes como el sodio. Es como al P. ¿A qué bomba me puede estar haciendo referencia? A la de sodio y potasio, por ejemplo. Exactamente. Acuérdense que el ejemplo que ustedes vieron de ATP asa tipo P es la bomba sodio-potasio, donde, como les dice ahí, el ATP se hidrolizaba, el fosfato se unía a esa proteína de transporte, entonces yo de esa manera cambiaba la configuración de la proteína, me permitía la salida del sodio, se unía el potasio, el fosfato volvía a liberarse y volvía a la conformación original, y se liberaba el potasio hacia adentro. Entonces, en ese proceso de salida de sodio y entrada de potasio, puntualmente había una hidrólisis del ATP, y lo que se liberaba, o sea, mejor dicho, lo que se gastaba era ATP, y el fosfato se unía con esa proteína de transporte. El ATPasa tipo P más típica es la bomba sodio-potasio. Vamos con la 5. El proceso de síntesis de proteína ocurre en 3 etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. Con respecto a dichas etapas, marque la opción que considere correcta. La etapa de iniciación comienza con la formación del complejo de iniciación, que consta de la subunidad ribosómica pequeña, el RNA mensajero, el RNA-T iniciador, y se forma cuando el primer aminoácido ARNT se incorpora al sitio A. En el sitio P, creo. Muy bien, es al sitio P. Fíjense, acá tengo la subunidad menor del ribosoma. Acá tengo mi cadena de ARN mensajero. Acá se ha unido el ARN mensajero con mi subunidad menor. Acá se le ha unido el ARNT primero, que es el ARNT que trae el primer aminoácido. Si acá me dice formilmetionina, ¿qué puedo suponer yo acá? O mejor dicho, no puedo suponer. ¿Qué puedo decir acá? Si el Que primer es aminoácido... una proteína de procariota. Muy bien, que es una bacteria. Porque si fuera en nosotros, ¿cuál sería el primer aminoácido? La Metionina. metionina. En Exactamente. arquea también era metionina, ¿o no? ¿Cuál? Perdón, Fran, no te escuché. En las arqueas. Claro, sí, exactamente. Entonces, fíjense que el primer ARNT que llega con el primer aminoácido se une al sitio P. Entonces, el complejo se forma con el ARN mensajero, su unidad menor, ARNT con su primer aminoácido, y después se acopla la subunidad mayor. Este es el complejo de iniciación. La subunidad mayor no pertenece al complejo de iniciación, se acopla después. Pero fíjense que acá lo puedo ver también como el ARNT que llegó primero se encuentra en el sitio P. ¿Sí? Entonces, la opción B dice la subunidad ribosómica menor se acopla al extremo 3' de una molécula de RNA mensajero, y luego el RNT iniciador lleva el aminoácido metionina que se aparea con el codón de inicio. ¿Qué tendría incorrecto esto? Es el 5'. Muy bien, fíjense que acá lo vemos como la subunidad menor está unida al extremo 5' de la ARN mensajero. Después me dice, la entrada del aminoácido RNA-T al sitio A del ribosoma requiere su unión previa con una proteína llamada factor de elongación, que en su forma activa está unida al GTP. ¿Qué era esto? Inicié el proceso de traducción. A continuación viene un proceso de elongación. ¿Qué pasa en ese proceso de elongación? Nuevos ARNT van llegando al sitio A. Pero esos ARNT que llegan, por ejemplo acá está llegando, fíjense, con la valina,
fíjense que viene unido a factores de elongación que vienen unidos con el GTP. ¿Qué es el GTP? Una forma de energía. Muy bien, exactamente. Es una molécula energética como el ATP. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era la elongación? Llega un nuevo ARNT con un nuevo aminoácido. ¿Para dónde pasa? El que estaba en el sitio P. Se va, o sea, Al es sitio E. El que está en el P pasa al sitio E, que es lo que me están mostrando acá, y el que estaba en el sitio A, ¿dónde pasa? Al P. Es decir, acá hay una corrida, fíjense. Este estaba en el sitio P. Del sitio llega un nuevo ARNT al sitio A. El que estaba en el P pasa al E, y el que estaba en el A pasa al P. Se van corriendo de lugar. Entonces, puedo entrar otro ARNT nuevamente a mi sitio A. Fíjense que de hecho ha llegado otro con un nuevo aminoácido. Entonces así se va formando el polipéptido con los aminoácidos que van llegando. Y la última me dice, la peptidiltransferasa cataliza el desplazamiento del ribosoma sobre el RNA mensajero. No, catalizaba como el enlace peptídico. Muy bien, Agus. Es decir, lo que hace esa peptidiltransferasa es unirme el grupo amino de un aminoácido con el carboxilo del siguiente y formar el enlace peptídico, que es lo que va uniendo un aminoácido con el otro. ¿Dónde se encontraba esa enzima peptidiltransferasa? ¿Dónde estaba? En la subunidad mayor. Muy bien, Cami. Se encuentra en la subunidad mayor. Por eso se acopla la subunidad mayor, porque yo necesito que traiga la enzima que me va a ir uniendo un aminoácido con el otro. Perfecto, muy bien. Seguimos. Bien, bueno, acá está la terminación. Fíjense que en la terminación, ¿qué pasaba? Llegaba el factor de terminación al sitio A, entonces eso cuando se encontraba obviamente con un codón de terminación, y eso lo que hacía era que se liberara el ARNT, por un lado se desacoplaran las dos subunidades, se liberara la cadena, información, y se liberara el ARN mensajero. Y se daba por terminada el proceso de traducción. Vamos con la 6. De acuerdo a los distintos mecanismos nutritivos, ciertas bacterias del suelo realizan el proceso de desnitrificación. ¿Qué transformaciones realizan? Bueno, este era dentro de todo fácil, es una de las más comunes, las nitrificantes, las desnitrificantes son las bacterias más comunes o más preguntadas generalmente. ¿Qué hacían las desnitrificantes? Justamente su nombre se los indica, desnitrifican el suelo, hacen que el suelo pierda nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que transforman? Algunas te transforman el nitrato a nitrito y otras te lo transforman directamente a nitrógeno atmosférico. Entonces ahí se pierde nitrógeno del suelo. ¿Alguien se acuerda estas desnitrificantes a qué grupo pertenecían de bacterias según su nutrición? Uh-huh. Uh-huh. La verdad que no. Acuérdense que nosotros teníamos las fotoorganótrofas, las fotolitótrofas, las quimiolitótrofas, las quimioheterótrofas, ¿se acuerdan? Esa clasificación según la fuente de carbono ¿Puede ser? que clasificamos. ¿Cómo? Quimiolitótrofas. Al revés. Las desnitrificantes son quimioheterótrofas. Las nitrificantes son quimiolitótrofas. Las nitrificantes hacen el proceso inverso, es decir, son las que nitrifican los suelos. Entonces, esas sí son quimiolitótrofas. Por lo menos estas que son las más importantes o las más preguntadas, los metanógenos, los nitrificantes, los desnitrificantes, eso yo le diría que le den una repasadita, porque de todas las bacterias suelen ser las más preguntadas.
Vamos con la que sigue. Dice, cuando una célula presenta daños en el ADN que no pueden ser reparados correctamente y que por lo tanto son irreversibles, normalmente se activan mecanismos que conducen a la eliminación de esta célula para evitar la propagación de estos daños. ¿Cuál de las siguientes características presentará el proceso de muerte de esta célula? Yo les hago una pregunta. Si acá me está diciendo que la célula tiene un daño en el ADN y que la célula se va a conducir a la muerte, ¿qué tipo de muerte es? Apoptosis. ¿Por qué no podría ser una necrosis? ¿Por qué no podría Porque ser tipo una la célula ya sabe. Bueno, a ver. O sea, no sabe, pero es como que está condicionada para morirse. Bueno, ¿y cómo podría ser para que sea una necrosis? ¿Cómo tendría que ser para que sea... Bien, Y Sofi, cuando es es una no muerte controlada. programada. Una Por ejemplo, necrosis. Cande, no te escuché. Perdón. Una necrosis es cuando es no controlada. Bueno, ¿y qué le podría causar una muerte por necrosis a una célula? Que explote. Eso es lo que pasa, pero ¿qué se lo genera? Que se intoxique. Por ejemplo, que se intoxique, por ejemplo, que lo infecte, ¿qué cosa? Un A la virus. célula. Un virus, una bacteria, es decir, chicos, cuando yo hablo de una muerte programada, es como ustedes dijeron, cuando la célula se prepara para morirse. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un daño irreparable en el ADN, la célula va a eliminarse para no propagar ese daño. Ahora, para que esa célula se muera por necrosis, tiene que haber algo que la dañó, que la hizo morirse cuando no debería haberse muerto. Por ejemplo, un virus, una bacteria, una toxina. Eso es lo que hace que una célula se muera por necrosis. Está bien, explota, se hincha, estalla, es verdad eso, pero lo que hace que la célula se muera es un agente externo que la dañó. Porque una célula que se muere por necrosis no se debería haber muerto. Se murió porque algo externo lo dañó, la dañó a la célula. Sí, también, totalmente. Sí. Por eso te digo, es algo externo. No es que la célula se tenía que morir porque tenía un daño irreparable en el ADN. Se dañó porque algo externo la dañó. Entonces quiere decir que acá me están hablando de un proceso apoptótico. Me dicen, durante este proceso se formarán cuerpos apoptóticos que contienen restos de linfocitos involucrados en la muerte celular. ¿Qué me dicen de esto? No, que tienen que ver los linfocitos, nada que ver. Bueno, ¿qué tienen los cuerpos apoptóticos? ¿Qué son los cuerpos apoptóticos, chicos? Son como vesículas con el contenido de la célula. Muy bien. Es decir, son vesículas que dentro contienen los restos de células que quedaron. Restos de citoplasma, restos de organela, restos de citoesqueleto. Se forman pequeñas vesículas con esos restos celulares. Después me dice, el proceso de muerte ocurrirá sin gasto de energía por parte de la célula. Esa es la necrosis. Es decir, en la apoptosis es un proceso que le implica un gasto energético. Durante el proceso de muerte, la célula derramará su contenido en el entorno. Eso es la necrosis de nuevo. Muy bien. Durante el proceso de muerte intervendrán enzimas que degradarán proteínas de la lámina nuclear y del citoesqueleto. ¿Cómo se llamaban esas proteínas? Caspasas. Muy bien, las caspasas, perfecto. Estas enzimas son las que la propia célula sintetiza para degradar la lámina nuclear y el citoesqueleto y así comenzar la degradación y el proceso apoptótico de esa célula. Perfecto, muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones describe un evento que ocurre durante la segunda semana de desarrollo de un embrión humano? Se forman grandes cavidades en el mesodermo extraembrionario que confluyen para formar la cavidad coriónica. Ese está bien, pues. ¿Cómo? Que ese está bien. ¿Qué día pasa eso? ¿En el 13 no era? Día 11. 11-12. En el 13 la cavidad coriónica se agranda, pero se forma la cavidad coriónica en el día 11-12, o sea que estamos dentro de segunda semana, perdón.
Dice, el disco embrionario se alarga y adquiere un extremo cefálico ancho y un extremo caudal angosto. Creo que esa es la tercera semana, pero no estoy segura. Está muy bien, Agus, es la tercera semana, perfecto. Dice, se forma la línea primitiva en la superficie del hipoblasto, cuyo extremo cefálico es una zona ligeramente elevada llamada nódulo primitivo. Esa La también es la tercera tercera. semana. Muy bien. Dice, en la porción cefálica del disco embrionario, las capas germinativas comienzan a presentar diferenciación específica. Supongo que es tercera semana, pero ni idea. Es tercera semana. ¿A qué se refiere con diferenciación específica de capas germinativas? La gastrulación. Muy bien, Cande. Es decir, ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Algunos se acuerdan cómo era esto? Porque fíjense que dice en la porción cefálica. ¿Por qué no en la porción caudal? A ver, ¿se acuerdan que vimos que el desarrollo del embrión era céfalo-caudal? Sí. ¿Y qué les dijimos nosotras? Que la parte cefálica empieza a desarrollarse o a diferenciarse, mejor dicho, en 3 capas, aproximadamente a mediados de la tercera semana. ¿Y la parte caudal? ¿Cuándo empieza a diferenciarse en ectodermo, mesodermo y endodermo? ¿A finales de la tercera semana? En la cuarta. Ah, Por eso decimos que tiene un desarrollo céfalo-caudal. Bien, seguimos. Las enfermedades de origen genético se clasifican en cromosómicas, monogénicas y multifactoriales. ¿Cuál será una consecuencia probable de las alteraciones cromosómicas? ¿Cuál es la diferencia entre una cromosómica y una monogénica o monogenética? Porque la multifactorial es por muchas causas. Pero ¿cuál es la diferencia entre una cromosómica y una monogenética? Creo que la cromosomas. cromosoma. Pues, pero, ¿Cómo? No escuché nada. perdón. No, es que no escuché No, yo, yo iba a perdón. decir que creo que las cromosómicas tenían que ver con el número de cromosomas, por ejemplo, si eran más, si eran menos, y las monogénicas, bueno, justamente con el gen. A ver, está bien lo que estás diciendo, Cami, porque la monogenética es un gen el que está afectado. Pero las cromosómicas podían ser numéricas o... Estructurales. Exacto. Es decir, yo puedo tener cromosomas de más, cromosomas de menos, y ahí sería numérica, y ahí tengo las famosas trisomías, monosomías, pero también podría ser estructural la alteración cromosómica. Una de lesión, una traslocación. Entonces, dentro de las cromosómicas es cuando lo que se alteran son los cromosomas, ya sea en número o en estructura. En cambio, en las monogenéticas es un gen el que está alterado, uno o más. Entonces, dice, la inversión paracéntrica originará células con exceso de cromosomas en los individuos portadores. ¿Qué es una inversión paracéntrica? ¿No era ¿Te como que se suena que se invertían los rota extremos? cerca del medio? Ajá. Es decir, muy bien, dentro del mismo cromosoma hay segmentos de ese cromosoma que se cambian de lugar, se rotan. Entonces, piensa en una cosa, si yo tengo una alteración donde hay una rotación o un cambio de segmentos del cromosoma dentro del cromosoma, ¿me implicará un exceso de cromosomas en el individuo que lo portan? No. No. Es decir, es una alteración de tipo estructural, no numérica. No voy a tener más o menos cromosomas por una inversión paracéntrica. Sí va a estar alterada la estructura del cromosoma. La B me dice, Dani, dime, ¿esta era la pregunta 9? perdón, esperé porque tenía el video. Es la 9. Sí, Ah, gracias.
La B me dice, la duplicación de un segmento cromosómico determinará un efecto de pseudodominancia de algunos alelos presentes en la sección correspondiente de su cromosoma homólogo. A mí eso me dejó Esa es pensando, algo- pero no sé si es cromosoma homólogo. A ver, piensen una cosa. Esto está tal cual en el cuadernillo, hasta con las mismas palabras. ¿Qué tiene que pasar para que en el cromosoma homólogo, yo tengo 2 cromosomas, para que en el homólogo haya una pseudodominancia de algunos alelos? ¿Qué tiene que haber pasado en este cromosoma? Una deleción. ¿Por qué, chicos? Porque si yo pierdo, imagínense que esto es un par de homólogo, olvidémonos que es el mismo cromosoma que me está mostrando. Imagínense que si yo acá pierdo toda esta parte del cromosoma, pierdo ese segmento. De este cromosoma homólogo no lo perdí. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos genes que estaban contenidos acá, que acá los perdí, acá no los perdí. Entonces, por eso hay, como le dice la consigna, un efecto de pseudodominancia de algunos alelos presentes en esa sección que yo perdí, porque los perdí en un cromosoma, pero en el otro no, porque tuve la deleción de un cromosoma, de una parte de un cromosoma, pero en el homólogo no. Entonces eso no era por la duplicación, era por la deleción. Que la deleción es cuando pierdo parte de un cromosoma. Eso también es parte de las alteraciones cromosómicas estructurales. La C me dice, las translocaciones recíprocas, balanceadas, tendrán probabilidad de originar gametos desbalanceados, con trisomías o monosomías parciales en los individuos portadores. Eso es correcto. ¿Qué es una translocación recíproca? Tipo que Como se que cambiaban de lugar. ¿De qué, entre quién y quién? homólogos. Es decir, una translocación recíproca es esto, por ejemplo. En los cromosomas homólogos hay un segmento de un cromosoma que pasa al otro y este le devuelve o le pasa, diríamos, un segmento al primero. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden generar monosomías o trisomías porque durante la meiosis los cromosomas que son traslocados se pueden aparear de forma irregular, porque fíjense que acá, por más que hubo un pasaje de segmentos o una traslocación recíproca, cuando se aparean, puede que se apareen de forma irregular y me terminen dando monosomías o trisomías. Es decir, que no es porque sea recíproca no va a pasar. Por eso la correcta era la C. La D me dice, la deleción de un segmento cromosómico producirá una alteración cromosómica de tipo numérica en los individuos portadores. Es estructural. Muy Ajá. bien, es estructural. Es decir, voy a perder un segmento del cromosoma, pero no voy a tener más cromosomas o menos de los que ya tenía. Vamos con la 10. ¿A quién le salió? ¿Lo alcanzaron a hacer? Sí. ¿O no? ¿Sí? Bien. Dice, el color del pelaje de los conejos. ¿Qué pasó, Agus? ¿O fue sin querer? Se me levantó la mano. Ah, bueno, no hay problema. Dice, el color del pelaje en los conejos está determinado por la interacción de 2 alelos de un gen para el que existen 4 alelos diferentes. Cada uno de esos alelos es dominante sobre el que viene a continuación, en el siguiente orden, agutí, chinchilla, himalaya y albino. La interacción entre estos puede producir 4 fenotipos distintos. Por otra parte, un segundo gen determinará la longitud del pelaje, donde el alelo que codifica el pelaje corto es dominante sobre el de pelaje largo. En una granja se realiza un cruzamiento entre una coneja con pelaje agutí, heterocigota para este gen, portando el alelo chinchilla, con un conejo de pelaje chinchilla, heterocigota, presentando también en su genotipo el alelo himalaya. Además, los 2 individuos son heterocigotas para la longitud del pelo. ¿Cuál de las siguientes proporciones fenotípicas probablemente se encuentre en la descendencia? Fíjense,
acá nos están hablando de dos genes distintos. Por un lado, el gen del pelo, que es el más fácil, porque me dicen que el pelaje corto domina sobre el pelaje largo, y por el otro lado, el gen del color de pelo, que era un ejemplo de alelos múltiples. Entonces, ¿qué me decía a mí? Que el tipo salvaje o agutí dominaba sobre chinchilla, sobre el himalayo y sobre el albino. Entonces, acá nos mostraban los fenotipos de los distintos conejos. ¿Qué me decía el problema? Que yo tenía que cruzar una coneja de pelaje agutí, heterocigota, portando el alelo chinchilla. Entonces digo, bueno, agutí que porte el alelo chinchilla sería esto que tengo acá. Agutí portando el alelo chinchilla. Por otro lado me dicen que el conejo es de chinchilla, heterocigota presentando himalayo. O sea que es chinchilla, pero portaba el alelo himalayo. O sea que acá tengo al otro conejo. Y me decía que ambos eran heterocigotas para el largo del pelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de hacer el panet? Los gametos. Muy bien, la famosa distributiva, como le digo yo, es decir, S con S, S con S, S con S, S con S, y acá exactamente lo mismo. Entonces obtengo las gametas, fíjense que acá escribimos todas las gametas, y empiezo a hacer la cruza. Entonces, ¿qué era lo fácil acá? Que siempre que está presente el tipo agutí, domina sobre cualquiera. Entonces, en todos estos, se combine con quien se combine, siempre va a ser agutí, porque domina sobre el resto. Entonces, esté agutí con chinchilla o esté agutí con himalayo, siempre va a ser agutí. Entonces, lo que cambiaba es que podía ser agutí orejas cortas o agutí orejas largas. Entonces, en todos estos y en estos dos, tengo agutí de orejas cortas, porque la oreja corta era una característica dominante. Y en estos dos, tengo agutí, pero de orejas largas, porque era una característica recesiva. Entonces tengo 2 de 16 agutí con orejas largas. Y en este grupo de acá pasa lo mismo. Chinchilla dominaba sobre himalayo, o sea que siempre que esté chinchilla presente, esté con otro chinchilla o esté con un himalayo, siempre va a ser chinchilla. Porque si ustedes se acuerdan en la relación, el chinchilla dominaba sobre el himalayo. Entonces me van a quedar todos chinchilla, pero que le cambian las orejas, básicamente. Es decir, todos estos chinchillas de oreja corta y estos dos chinchillas de oreja larga. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no lo entendió? ¿A alguien no le salió? ¿Se entendió? Bueno, ¿Sí? sí. Bien, perfecto. Bien. Entonces seguimos. La correcta era la B, 6 de 16 tendrán pelaje agutí y corto. Vamos con la 11. Dice, sabiendo que cuando Semibalanos y Chatmalus conviven, Semibalanus presenta un nicho real mayor que Chatmalus, ¿cómo esperaría que se modifique la distribución que se muestra en la figura si un parásito, restringido a la zona de pleamar mínima y marea media, ataca y elimina Semibalanus? O sea que, acuérdense que en Semibalanus el nicho real, fundamental y el real coinciden. Pero en Chatmalus no pasa lo mismo. El fundamental es mucho más amplio que su nicho real. Pero lo que me decían acá es que había un parásito que atacaba la zona de pleamar mínima a marea media y eliminaba Semibalanus. Es decir, de pleamar mínima a marea media hay un parásito que elimina a Semibalanus. Toda esta parte. Entonces, en base a eso me dice, Semibalanus desaparece y Chatmalus ocupa libremente su nicho fundamental. ¿Por qué está mal ahí? Porque no desaparece, todavía tiene como un pedacito. Es decir, en toda esta parte que no hay parásito, Semibalanus va a seguir estando.
porque solamente el parásito afectó esta parte. Después me dice, el nicho real de Semibalanus aumenta su tamaño y el de Chatmalus permanece constante. El de Semibalanus disminuye y el de Chatmalus aumenta. A ver, piensen una cosa. Si yo elimino, esperen que vuelvo para atrás. Si yo elimino esta parte que tiene acá, toda esta parte de acá, ¿qué pasa? ¿Chatmalus va a aumentar su nicho real? Y es Sí, que el parásito no sabemos igual, porque no sabemos si el parásito ataca a ¿Qué nicho se Chatmalus. va a ver modificado? Porque fíjense que la opción D me dice el nicho fundamental de Semibalanus se modifica. Es el real. pero no estábamos leyendo la B. Ya sé. No, sí, pero es que quiero hacer la relación. Sí. El que modifico es el nicho real, no el fundamental. ¿Por qué no se modifica el fundamental? Porque es la zona donde puede sobrevivir. No cambia eso. Es decir, No, es en ausencia de individuos. claro, es decir, porque el fundamental es el teórico. Entonces, el real es cuando interactúa con otros. Entonces, lo que se va a ver modificado acá es el real, no el fundamental. El fundamental es el que yo supuse que podía estar. Ahora, que se encuentre con otros, que lo agarre una plaga, que lo agarre un parásito, bueno, no sé. ¿Sí? Pero el fundamental no se va a ver modificado. O sea que esta la elimino, está mal. Esta, ¿qué dijimos? Esta también la habíamos visto ya, Cami. Dice, el nicho real de Semibalanus aumenta su tamaño. Si Semibalanus tenía este nicho y acá hay todo un parásito, claramente su nicho real no va a poder aumentar. Se va a disminuir su nicho real. Entonces, ¿qué va a pasar con los nichos reales de Chatmalus y Semibalanus en conclusión? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿De dónde a dónde van a ir esos nichos reales? A ver, ¿de dónde a dónde van a ir? Desde bajamar mínima hasta máxima, la de Semibalanus. ¿Y la de Chatmalus? De pleamar máxima, creo que hasta marea media. No me acuerdo. Exactamente. Es decir, el de Chatmalus va a llegar hasta la marea media, que de hecho es la opción C, dice el nicho real de Chatmalus se extiende de pleamar máxima a marea media, y el de Semibalanus desde bajamar máxima a marea media. Es decir, que van a llegar uno hasta acá y el otro hasta acá. Porque justamente lo que ha cambiado son sus nichos reales, no sus nichos fundamentales. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Alguna duda de esto? ¿No? No. Bien. Seguimos. Estudios realizados en algunas comunidades compuestas por diferentes especies de insectos fitófagos demostraron que en presencia de recursos alimentarios abundantes no existe competencia intra ni interespecífica por los mismos, y que las diferentes poblaciones de fitófagos rara vez alcanzan densidades altas. ¿Qué es un fitófago? Un bicho que come plantas. Muy bien. En estas poblaciones de insectos, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable que limite el tamaño poblacional? O sea que son insectos que comen plantas, que no compiten ni entre ellos, ni en la misma especie, ni con otras especies, si los recursos son abundantes, pero sin embargo nunca alcanzan una densidad alta. Entonces me preguntan por qué. La elevada tasa de mortalidad en etapa larvaria de las diferentes poblaciones producidas por la falta de recursos alimentarios. Y te está diciendo que Aparte de tiene la recursos consigna te está diciendo que tenés varios recursos. No son escasos los recursos, dicen que son abundantes los recursos. La B me dice, un acceso limitado al alimento debido a la presencia de adaptaciones en las plantas, por ejemplo espinas, que las protegen de una depredación excesiva. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, muchas veces, chicos,
la mayoría de las veces, las plantas tienen adaptaciones para que no se las coman. Por ejemplo, las espinas, por ejemplo, hay plantas que liberan sustancias que son venenosas, por ejemplo, hay plantas que liberan una sustancia pegajosa, donde cuando el insecto la va a comer se queda pegado y como no puede salir se muere. Entonces, pueden haber un montón de plantas. Lo que pasa es que es difícil acceder porque hay plantas que no se dejan comer, porque justamente tienen estas adaptaciones que las protegen de que se las coman en exceso, porque si no sería muy rápido, es decir, hay tanta planta, me las como todas, las elimino todas. Entonces, por esa razón, la población de fitófagos no crecía, porque hay plantas, pero algunas tienen algunas estructuras o algunas características que las protegen. Por eso la opción correcta era la B. Después me dice la inexistencia de depredadores y de parásitos de estos insectos fitófagos, la eliminación de muchas poblaciones de insectos fitófagos por el principio de exclusión competitiva. Me están diciendo claramente que no hay competencia de ningún tipo, ni inter ni intra, porque los recursos son abundantes. Entonces no sería la causa por la que los fitófagos no crecen, porque no hay competencia. ¿Se entendió? Sí, pero yo tengo una duda. ¿No era que Dime. el principio de exclusión competitiva estaba siempre? Tipo, siempre existía, ¿o no? No, a ver, el principio de exclusión competitiva existe cuando ¿qué? ¿Cuándo voy a Cuando competir? tenés dos especies que están compitiendo para, digamos, eliminar a la otra. ¿Y por qué si hay recursos competiríamos? Y no sé qué sé yo. Es decir, claramente por eso te lo aclara la consigna, no hay competencia ni inter ni intraespecífica porque los recursos sobran. Entonces, ¿para qué vamos a competir al pedo? Si en realidad los recursos están sobrando, los recursos son abundantes. Esa es la razón por la que no hay principio de exclusión competitiva. Ya cuando me dicen no hay competencia ni intra ni inter, no hay ningún tipo de competencia, ni exclusión competitiva, ni lucha abierta, ni de ningún tipo, porque hay recursos de sobra. ¿Se entendió, Cami? Se entendió, Bien. gracias. La membrana plasmática define los límites de la célula y permite que ésta exista como una entidad diferente de su entorno. ¿Cuál de las siguientes características estructural y o funcional es propia de los lípidos que la componen? Los glucolípidos se ubican principalmente en la cara interna de la membrana, ya que participan en el anclaje del citoesqueleto a la misma. ¿Dónde están los glucolípidos, chicos? Afuera. En la cara externa. En la cara externa. ¿Y para qué servían? Para el reconocimiento de sustancias, ¿no era? ¿Qué formaban el glucolípido o el glucocálix? Muy bien, y servía para reconocer sustancias y qué más. Adhesión. Muy bien, perfecto. Los fosfolípidos constituyen el 60% de la membrana plasmática, formando una barrera para muchas sustancias hidrofílicas y de partículas cargadas, disponiéndose en forma de bicapa. Es 40%. Muy bien. ¿El 60% qué son? Proteínas. Muy bien. Los fosfolípidos pueden interaccionar con proteínas periféricas, tanto de la cara citosólica como de la cara exoplasmática, a través de sus cabezas polares. Y ahí está el famoso, es decir, cuando interactúan y se forma la unión del lípido y la proteína, acuérdense que esas proteínas pueden estar en la cara citosólica o pueden estar, como les dice acá, en la cara periférica, ¿sí? Es decir, en la cara citosólica o en la cara exoplasmática. Entonces hay una interacción entre el lípido y la proteína. Las moléculas de colesterol que se ubican del lado externo de la membrana participan en la adhesión de las células entre sí y en el reconocimiento de moléculas que deben interactuar con la célula. ¿Para qué sirve el colesterol? Para ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el colesterol? En la membrana. Entre las colas de los fosfolípidos, exactamente. No están del lado externo o interno, están entre las colas de los fosfolípidos formando la bicapa. Y lo que regulan es la rigidez o fluidez de la membrana.
¿Cuál de los siguientes organismos pertenece al grupo de los ascomicetos del reino fungi y es considerado tóxico para el ser humano, ya que secreta aflatoxinas que contaminan cereales? Claramente era Aspergillus. ¿Qué hacía el Rhizopus stolonifer? Era el modo del pan. Muy bien, el moho negro del pan. ¿Penicillium? La penicilina. Unos producen penicilinas, no todos. ¿Qué más hace el penicillium? ¿El queso puede ser o no? El Roquefort es Penicillium roqueforti también, perfecto. Y también hay Penicillium, chicos, que infectan el pan, la fruta. Por eso cuando nosotros vemos una fruta verde o vemos el pan verde, es Penicillium. No, obviamente no de ahí se extrae penicilina. Acuérdense que no de todos los Penicillium se extraen penicilina. Saccharomyces cerevisiae. Es la De levadura. las Bebidas alcohólicas. Es la levadura, es de lo que se hace el vino, la cerveza, el pan, etc. En aquellas células de las hojas de las plantas donde la concentración de dióxido de carbono es baja en relación con la concentración de oxígeno, ¿cuál será el destino de la ribulosa bifosfato? Esto lo estuvimos repasando en el taller. ¿Qué pasa cuando hay baja concentración de dióxido con respecto a la concentración de oxígeno? ¿Qué pasa con la ribulosa bifosfato? Fija oxígeno en vez de dióxido de carbono. ¿Y cómo se llama ese proceso? Respiración celular. Fotorrespiración, muy bien. Por eso fíjense que la opción correcta es la enzima rubisco cataliza la reacción de la ribulosa bifosfato con el oxígeno para formar el ácido glicólico, que es esto que tienen acá. Es decir, el problema la tiene la rubisco o RVP carboxilasa, que cuando hay oxígeno prefiere unirse con el oxígeno que con el dióxido. Entonces capta oxígeno. Entonces me forma el ácido glicólico que se dirige al peroxisoma, donde en este peroxisoma se transforma en glicina, y el proceso finaliza en la mitocondria, donde encima me implica una pérdida de dióxido de carbono para la planta. Esto se llamaba fotorrespiración. Recuerden que la culpa de la fotorrespiración la tiene la rubisco o RVP carboxilasa. Vamos con la 16. El tejido conjuntivo o conectivo incluye distintos tejidos con propiedades funcionales diversas y con ciertas características en común, siendo los que brindan apoyo y protegen a los otros tipos de tejido. Con respecto a sus características, es correcto afirmar que el principal componente de la matriz extracelular son las proteínas fibrosas, siendo la más importante de ellas el colágeno, el cual brinda resistencia y soporte a la tracción. Esa es la elastina, creo. ¿Por qué está mal esto? Tejido conectivo. ¿Por qué está mal? Porque el componente principal es la sustancia fundamental. Muy bien, Belu, perfecto. Es decir, el principal componente de la matriz extracelular no es la proteína fibrosa, es la sustancia fundamental, que es esta sustancia viscosa, amorfa. Ese es el principal componente. Obviamente hay proteínas, sí, obvio, pero no es el principal componente. La B me dice, dentro de las fibras reticulares que pueden formar redes en los órganos sólidos, se encuentra como componente el colágeno tipo 3. Eso es correcto. Los macrófagos son células residentes del tejido conectivo, derivados de los monocitos, que son los encargados de participar en la respuesta inflamatoria, fagocitando partículas extrañas y sintetizando la matriz extracelular. ¿Qué estaría mal acá? No sintetizan la matriz. A ver. ¿Qué está mal acá? Que no sintetizan la matriz. Que no sintetizan la matriz. Es decir, es verdad que los macrófagos residen en el tejido conectivo, que derivan del monocito, que fagocitan partículas extrañas, que participan en la respuesta inflamatoria, pero no sintetizan la matriz. No es su función. Y la D me dice las fibras elásticas están entretejidas con fibras de colágeno y brindan soporte al desgarro en órganos fundamentales como el parénquima renal.
A ver. ¿Dónde hay principalmente fibras elásticas? Escuché la palabra, fibra elástica, entretejida con colágeno. ¿En los vasos sanguíneos? Muy bien, Cande. Exactamente. El principal lugar donde yo encuentro fibras elásticas entretejidas con colágeno es la pared de los vasos sanguíneos. En los órganos, principalmente encuentro fibras reticulares. Por eso la opción D es incorrecta, perdón. Porque el principal lugar donde encuentro las fibras elásticas es la pared de los vasos sanguíneos. ¿Se ha entendido? Dani, una duda. En la A, ¿por qué estaría mal? Porque el principal componente de la matriz extracelular, Fran, en los tejidos conectivos, no son las proteínas fibrosas. Si bien tiene proteína fibrosa, y es verdad, el principal componente es la sustancia fundamental. Eso es lo que compone Bien, bien. principalmente la matriz. Obviamente hay proteína fibrosa, sí, pero no es el principal componente. Buenísimo, Bien, gracias. de nada. Muchachos, nos tomamos 15 minutos de recreo y a las 10 terminamos, volvemos y terminamos con la corrección de este global. Nos vemos en 15 minutos. Bueno, Directamente nos conectamos a las 10. Dale. Nos vemos.